Comienza el informativo. Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos en Colombia, donde ha quedado ya en firme el decreto presidencial que faculta a la policía para decomisar la llamada dosis mínima de droga. Es decir, que a partir de hoy las autoridades van a tener la potestad de confiscar y destruir sustancias psicoactivas que encuentren durante las pesquisas en las calles. En caso de hallar cantidades mayores a lo permitido por la ley, la persona va a poder ser judicializada por tráfico de estupefacientes. El mandatario colombiano busca con la medida controlar el consumo de drogas, sin embargo, ha generado polémica. La oposición ve la medida como un retroceso en materia de seguridad pública que viola las libertades individuales. De acuerdo con el presidente Iván Duque, el decreto prohíbe el porte de cualquier cantidad de drogas alucinógenas, marihuana, cocaína o sus derivados en espacios públicos al amparo del Código de Policía. Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. No, a la persona no se la van a llevar a la cárcel. La policía está autorizada para decomisar y destruir la droga que se le encuentre a cualquier persona. El jefe de Estado aseguró que el consumo de drogas es un problema de salud pública y es precursor de la criminalidad en las ciudades. Es desolador porque se está empezando a consumir drogas desde edad muy temprana. Niños desde los 9, 10 y 11 años están empezando el consumo. Muchos jíbaros están situados a las afueras de los colegios. El presidente pidió a la fuerza pública contundencia en la implementación y pedagogía para prevenir el consumo en niños y niñas. Alcaldes de diferentes ciudades colombianas y juristas han reaccionado a la firma de este decreto que lo que busca, como les decimos, es controlar el porte de droga en espacios públicos. Hay opiniones a favor y en contra de esta medida. Esta medida no va a reducir, pero va a ayudar a implementar y poder acercarnos, lógicamente, al control que tiene el consumo principalmente en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y lo que hay es un problema de salud pública, pero otra cosa muy diferente sí es el decomiso de la droga que esté en las calles, no solo en la ciudad de Medellín, sino en cualquier ciudad del país. Es un problema inmenso y bueno, lo vivimos día a día. La sanción no necesariamente es la cárcel para el consumidor, como sí para quien está distribuyendo la droga o quien está narcotraficando. Tenemos la calle inundada de droga. Se creció, se multiplicó la siembra en Colombia de coca y eso se ha venido a las calles. Si usted impide el porte de la dosis mínima, ¿qué está generando? Una equivalencia como lo que podría hacer con el alcohol. El día de mañana ya sería simplemente que digan, no, es que el alcohol también es muy peligroso para la salud. En el programa Suma la Noticia, Andrés Fandiño, abogado constitucionalista, consideró que el decreto para el decomiso de la dosis mínima en Colombia criminaliza al consumidor y no al distribuidor. También señala que se trata de un problema de salud pública y que por lo tanto debe tratarse como tal. Por su parte, José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, rechaza el argumento de que la normativa viola el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Para el exmagistrado, el presidente Iván Duque está haciendo cumplir la Constitución y protegiendo a los ciudadanos. Esta normatividad o este decreto de carácter de índole de sanciones administrativas, lo único que está haciendo es más de lo mismo, digamos, más de lo mismo. No hay, digamos, nada de por medio novedoso. A mí lo que me parece acá es que sí se está, digamos, generando una persecución alrededor de aquella persona que es consumidora, y hay que decir lo siguiente, y es que la persona consumidora es una persona enferma. Sí, es una persona enferma, y es que el tema de la drogadicción y el consumo de la drogadicción en Colombia es un tema de salud pública, y por ser esto un problema de salud pública, pues tenemos que combatirlo como es, un tema de salud pública. Considero que la droga de ninguna manera desarrolla la personalidad de nadie, por el contrario, despersonaliza, acaba con la persona. Si hay una prohibición constitucional, ¿qué tiene que hacer el presidente? Él juró el 7 de agosto cumplir y hacer cumplir la Constitución colombiana. Y por lo tanto, tiene que utilizar los instrumentos que están a su alcance, entre ellos la potestad reglamentaria o el desarrollo de sus funciones como jefe supremo de la fuerza pública, entre la cual está la policía, para cumplir los propósitos constitucionales. Último cara a cara entre los candidatos a la presidencia en Brasil. La noche de este domingo participaron en el penúltimo debate antes de las elecciones del próximo 7 de octubre. Ofrecieron unir a Brasil en medio de la creciente polarización entre el progresista Fernando Haddad y el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien no participou en este cara a cara.
El penúltimo debate antes de las elecciones presidenciales brasileñas del 7 de octubre arrancó con críticas hacia el candidato conservador Jair Bolsonaro, ausente en el evento por cuestiones de salud, y el progresista Fernando Haddad. Sus principales adversarios se ofrecieron a unir Brasil y fomentar el diálogo en medio de la espada de autoritarismo de Bolsonaro y la cruz de la corrupción del Partido de los Trabajadores, según subrayó la ecologista Marina Silva, quinta en los sondeos. El laborista Ciro Gomes, tercer colocado con un 11% de apoyos, cuestionó la declaración asustadora realizada esta semana por Bolsonaro, quien aseguró que tan solo aceptaría el resultado de las elecciones si gana el pleito. Haddad, segundo con un 22% de apoyos, también fue incriminado por sus rivales en razón de los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores y protagonizó enfrentamientos directos con Ciro Gomes, con quien disputa el terreno de la izquierda, y resaltó sus logros como ministro de Educación de Lula, quien lleva preso por corrupción desde abril. El último debate presidencial se celebrará el próximo jueves, a 3 días de las elecciones, en la televisión Globo, y en él podría participar Bolsonaro si se lo permiten los médicos. Entre los retos que tendrá que hacer el futuro presidente de la nación más grande de América del Sur se encuentra el tema económico, que es uno de los que más preocupa a ciudadanos y expertos. El próximo presidente de Brasil deberá enfrentar desde el primer día de su mandato una enorme presión de los mercados para proseguir la política de ajustes fiscales. Según un informe del Banco Mundial presentado a los candidatos, el país enfrenta 3 desafíos principales: su gran desequilibrio fiscal, la falta de crecimiento sostenible de su productividad y la dificultad creciente del Estado para ofrecer servicios básicos. El país tiene unos 13 millones de desempleados y varios millones más sufren carencias sociales de todo tipo. Brasil tiene una parte de la población que todavía vive en el siglo XIX y otra que ya está en el siglo XXI. No podemos olvidarnos de los que viven en el siglo XIX porque esa es buena parte de nuestra población. Marcelo Neri fue ministro de Asuntos Estratégicos entre 2013 y 2015 y actualmente dirige el Centro de Políticas Sociales de la Fundación Getúlio Vargas. Según un estudio de este centro, más de 23 millones de brasileños, de un total de 208 millones, vivían bajo la línea de pobreza a fines de 2017. Brasil tinha, nos anos 90, 34% de pobres. Brasil tenía un 34% de pobres en los años 90. Eso cayó hasta el 8% en 2014 y de allí subió a 33%, 6 millones de nuevos pobres. Si nos basamos solo en el crecimiento de la economía, se tardará 12 años en volver a donde la gente estaba en 2014. 12 anos para a gente voltar onde que a gente estava em 2014. El presidente Michel Temer congeló los gastos públicos durante 20 años, entre otras medidas de austeridad, pero dejó pendiente la delicada reforma de las jubilaciones, considerada por los mercados como la piedra angular del enderezamiento de las cuentas. La mayoría de los candidatos propone algún tipo de reforma de las jubilaciones y del programa de contención de los déficits, sin adentrarse demasiado en números que podrían restarle votos. Y tras un proceso de casi 13 meses de negociaciones y cargado de reproches, Estados Unidos, México y Canadá han llegado a un acuerdo trilateral para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Donald Trump aseguró que el nuevo acuerdo comercial alcanzado con Canadá y México es el más importante de la historia de Estados Unidos, mientras que el primer ministro canadiense destacó que el pacto proveerá mayor estabilidad a su país. Minutos antes de la medianoche, la fecha límite que impuso la Casa Blanca, y tras meses de negociaciones, Estados Unidos y Canadá firman el nuevo acuerdo comercial trilateral, renovando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte vigente desde 1994. Hemos negociado este nuevo acuerdo basados en el principio de la justicia y la reciprocidad. Para mí es lo más importante, es la palabra más importante en el comercio, porque nos han tratado de manera tan injusta tantas naciones en el mundo y ahora lo estamos cambiando. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que el nuevo acuerdo comercial que preserva los pilares principales del Telecán, que ahora se llamará el Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, no ha sido fácil. Como todas las negociaciones importantes, tuvimos que llegar a concesiones y voy a confesar que muchas fueron más difíciles que otras. Nunca creímos que sería algo fácil y este no fue el caso tampoco, pero hoy
Es un buen día para Canadá. El convenio comercial engloba $1 billón anuales en intercambios entre los tres países. A finales de agosto, Estados Unidos y México habían alcanzado un acuerdo bilateral preliminar al que le faltaba sumarse Canadá. No estamos listos para firmar cualquier acuerdo viejo. Tenemos que firmar un acuerdo que sea bueno para los canadienses. El nuevo acuerdo elimina el artículo 11 que permitía que empresas extranjeras demandaran a gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México si estas eran tratadas de forma diferente que empresas nacionales. El acuerdo aumenta del 62,5% al 75% el porcentaje de los componentes de automóviles que tienen que ser producidos en Norteamérica para evitar que los vehículos sean penalizados con aranceles. Esta mañana conversé con el presidente Donald Trump y con el primer ministro Justin Trudeau con motivo del nuevo acuerdo comercial alcanzado por nuestros países. Coincidimos en que el nuevo tratado consolidará a la región como una de las más competitivas del mundo. Trudeau negó que Canadá haya sacrificado el sector lácteo canadiense para lograr firmar el acuerdo, aunque sí le abrió el camino a Estados Unidos para exportar este tipo de productos. El acuerdo le dará a nuestros granjeros y rancheros un mucho mayor acceso para que puedan vender sus productos en México y en Canadá. El acuerdo incluye un aumento sustancial en la habilidad para exportar trigo estadounidense, pollos, huevos y lácteos, incluyendo leche, mantequilla, queso, yogur y helado. Para nombrar unos cuantos, quiero ser muy específico. Y en México celebran ya la renegociación de este acuerdo comercial. Representantes del gobierno saliente y de la administración entrante afirman que esto va a permitir potenciar al país en la región. El gobierno electo de México celebró el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos, Canadá y México. Reconocen que respeta plenamente la soberanía nacional y permitirá potenciar al país en diversas áreas. Propicia certidumbre en los mercados financieros e inversión y creación de empleos en nuestro país. También genera una oportunidad de modernización y diversificación del sector productivo. En primer lugar, permite mantener la competitividad de la industria manufacturera mexicana. El próximo canciller destacó que el acuerdo alcanzado cumple con el objetivo de ganar para los tres países. En el caso de México, dijo, sale bien posicionado para dar curso a los programas prioritarios que buscarán impulsar a partir del 1 de diciembre. Gracias a este acuerdo, México estará mejor posicionado para dar curso a los programas prioritarios planteados por el presidente electo. Seguiremos trabajando en una relación bilateral con los Estados Unidos y Canadá que abarque las áreas de interés estratégico para México: el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad. Más de un año duraron las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, pero la próxima administración pretenderá no quedarse únicamente con el modernizado tratado comercial. Además, continuaremos buscando la promoción de la inversión en México para los proyectos estratégicos de infraestructura, así como la participación activa de nuestro país en el plano internacional. Ya no será Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según información oficial de los gobiernos. Ahora sus siglas serán Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá. Y el nuevo gobierno dice estar listo para aprovechar sus beneficios. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. Seguimos en Estados Unidos. Sigue la incertidumbre para cientos de niños migrantes separados de sus padres por la política migratoria tolerancia cero. Según el diario New York Times, los menores bajo custodia del gobierno federal habrían sido reubicados en tiendas de campaña en un refugio de Texas. Los niños estarían siendo trasladados en autobuses en horarios nocturnos desde otros centros de detención ubicados en Kansas y en Nueva York. Serían cerca de 1.600 los menores trasladados recientemente hacia el refugio de Tornillo, una ciudad al oeste de Texas, ubicada a unos 56 kilómetros del Paso en la frontera con México. El reporte del New York Times señala que los menores indocumentados estarían siendo acomodados en tiendas de campaña en grupos de 20 niños, quienes duermen en literas. Y la verdad es que nos da mucho pesar, nos preocupa mucho, pero también habla de las pólizas de esta administración, de mantener a las personas indocumentadas en centros de detención indefinidamente, de criminalizar a las personas inmigrantes que están buscando asilo y refugio en nuestras fronteras, como lo es permitido por la ley. El diario señala que aunque las tiendas de campaña cuentan con aire acondicionado, baños portátiles y servicio médico, los niños no tienen educación adecuada ni asesoría legal permanente. Es doloroso, ¿no?
todo lo que están pasando estos niños, ¿no? Están recibiendo un trauma, pero realmente preocupante, ¿no? Con las condiciones humanas que estos niños son trasladados, ¿no? Recuerde, es que estos niños los mueven en autobuses a medianoche y ya esos niños van con ese trauma y por qué esta hora y para dónde vamos y todo eso. Entonces realmente es sumamente preocupante. Yo pienso que lo más importante que tiene que ver en esta situación que busque una solución concreta, ¿no? Que si sus padres de esos niños han sido deportados, pues buscar la manera como hacer regresar a estos niños. La mayoría de los menores detenidos proceden de países centroamericanos, quienes permanecen en unos 100 centros a nivel nacional, los cuales están en un 90% de su capacidad. La solicitud de las organizaciones es que estos jóvenes y sus padres detenidos deben ser liberados y así respetada su condición de refugiados. Más que buscar cuáles son las condiciones dentro de estos centros de detenciones que hemos escuchado y hemos tenido reporte de centros de detenciones no solamente en Texas sino en Arizona, donde lamentablemente ha habido también personas que han tenido en su background, ¿no? En su historial, cosas muy dañinas, sin embargo están cuidando niños. Entonces esta es una queja más que hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo del tratamiento lamentable y el tratamiento de las personas indocumentadas dentro de los centros de detenciones. El mismo informe reveló que durante el mes de septiembre se rompió el récord de 12.800 niños que permanecen en albergues, comparado con el mes de mayo del 2017, donde habrían 2.400 de estos menores que habrían sido separados de sus familias. Se espera, según se ha conocido, que el centro del Tornillo, Texas, esté abierto hasta finales del 2018. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Horas cruciales en Indonesia tras los terremotos y posterior tsunami en la isla de Celebes. Personal de rescate continúa buscando sobrevivientes entre las ruinas de edificios colapsados, el barro y las zonas inundadas. La cifra de fallecidos continúa aumentando. Este lunes se cuentan 1.203 personas muertas. En la zona del desastre hay escasez de agua, alimentos y combustible. Así amaneció la localidad de Palu, una de las ciudades más afectadas tras el terremoto y el tsunami en Indonesia. Estructuras colapsadas, barrios enteros cubiertos de lodo, las olas gigantes de hasta 3 metros de altura y los deslizamientos de tierra hicieron que cambiara la consistencia del terreno, un fenómeno que se conoce como liquefacción del suelo. El más reciente reporte de las autoridades habla de 1.203 muertos. En medio de la zona del desastre, los sobrevivientes tratan de recuperar parte de sus pertenencias, pero es poco lo que pueden rescatar. Al drama por la catástrofe se suma la confirmación de la Agencia Local de Meteorología, que manifestó que los sistemas de alerta temprana fallaron. El sistema no estaba operativo desde hace más de 6 años debido a la falta de fondos y mantenimiento. Tras el sismo de magnitud 7,5, se emitió una alerta, pero fue desactivada 28 minutos después, al no tener datos confiables de la situación. El terremoto fue tan poderoso, todos salimos corriendo en un gran grupo, estábamos gritando, la gente gritaba Dios es grande, la gente se arrepentía. En la zona del desastre, los organismos de emergencia continúan rescatando cuerpos sin vida. La mayoría de las víctimas han sido halladas bajo las ruinas de edificios, casas y hoteles. Las autoridades ya iniciaron el entierro de víctimas en fosas comunes para evitar la propagación de enfermedades y epidemias. Ya hay escasez de agua y alimentos, así como de combustible. No hay electricidad y las autoridades hacen grandes esfuerzos para restablecer el servicio. Hasta ahora no ha habido ayuda, ni siquiera una tienda de campaña. Espero que el gobierno de Donggala me ayude a anticipar esta situación o nos prepare con algunas carpas, porque todas nuestras casas fueron destruidas. Reino Unido enviará a Indonesia a un equipo de ayuda humanitaria y 2,24 millones de euros para contribuir a cubrir las necesidades inmediatas de la población más vulnerable. Aparte de la lista de 1.203 fallecidos, se reportan 90 desaparecidos, 632 heridos y 48.000 personas atendidas en centros de acogida. Hay conmoción en Colombia por el crimen de Génesis Ruán, la niña de 9 años, brutalmente asesinada el pasado viernes en el municipio de Fundación, departamento de Magdalena. En medio del dolor, familiares y vecinos guardan una sentida jornada de vigilia en homenaje a su memoria. La población, unida por la tristeza, pide justicia, mientras el sospechoso de haber incinerado a la menor permanece detenido. Medicina Legal adelanta las diligencias forenses para entregar el cuerpo de la víctima. El NTN 24 está en el lugar de la noticia con Bernardo Sanabria. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuamos aquí en el municipio de Fundación Magdalena. A esta hora, televidentes, en gran parte de esta población se adelanta una vigilia. Hay velas ubicadas en las viviendas. Aquí en la casa de Génesis Rúa, pues ha venido mucha gente, los alcaldes, no solo la alcaldesa de Fundación, sino de los municipios de la zona bananera, la Cataca, que han llegado hasta acá a darle la voz de condolencia y la solidaridad con los familiares. Ha hecho presencia la Policía Nacional en la zona, también brindando seguridad, especialmente con el escuadrón móvil antidisturbios, pero las velas no faltan a lo largo de toda la población que ha sentido y que quiere expresar su voz de condolencia con la familia, pero también el mensaje vehemente para decirle a las autoridades que se tomen cartas en el asunto y que se haga justicia en este caso. Tuvimos la oportunidad de hablar con la mamá de esta joven, Jamie Vizcaíno. Ella, con la vehemencia del dolor que por la pérdida de su hija, habló con el NTN 24, aseguró que han sido momentos muy difíciles, que ya no tiene lágrimas para llorar más a su hija, que tiene un vacío que solo logra llenar un poco con los recuerdos de su pequeña hija. Esta fue la entrevista que le concedió al NTN 24. Su voz muy poco se oye. Su mirada está perdida y en su mente se repiten una y otra vez la sonrisa de su pequeña, de su Génesis, que hoy ya no está. Me deja todo el vacío de la vida mía, todo. Un vacío que nadie me va a ayudar a llenarlo. Nadie. Era la alegría de su casa, la menor de 3 hijos, aplicada en el colegio y siempre con una sonrisa. Yo no tenía que mandarla a hacerle nada. Ella se bañaba, ella se peinaba, ella todo. Me decía, no me peine porque ya yo estoy grande. Su pasión era jugar fútbol. Ella decía que quería ser futbolista. Ese era el sueño de ella. Convidó al papá para que la llevara a practicar. Ahora, sentada en un mecedor, espera a que el cuerpo llegue para darle el último adiós. Cuánto desea verla llegar como todas las tardes sonriente del colegio. Imágenes que no volverán a repetirse. Velas que se encienden, televidentes, por una vida que se apagó. ¿Saben una cosa? Génesis Rúa quería ser jugadora de fútbol profesional. Por eso sus familiares han dicho que el principal homenaje que le hacen sus amigos es la forma de jugar fútbol. Pero hoy los balones no han sonado, las calles han estado solas, el día ha estado gris, llovió durante gran parte del día aquí en Fundación. Y aquí en este sitio donde se adelanta la vigilia, no solo están los familiares, amigos, sino prácticamente todos, gran parte de habitantes de Fundación ha llegado a darle la voz de condolencia a esta familia. Hay que indicar que este barrio, el barrio del Porvenir, se encuentra de luto y toda la población. En las casas hay algunas cintas que adornan, unas cintas moradas, y en algunos lados la fotografía de la pequeña Génesis para recordarla. Hay que indicar que también la persona, el autor material de este atentado, le fue dictada medida de aseguramiento intramural y estará en la cárcel Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta. Hoy las casas del barrio El Porvenir de Fundación están adornadas con una cinta morada en señal de duelo por la pequeña Génesis. La tristeza lo que le pasó. Tan joven, tan jovencita, tan niña. Algunas de ellas con la foto de la pequeña, que era considerada una hija del barrio. Yo triste porque era una niña que jugueteaba con todos los niños y ha dejado muy triste el pueblo de Fundación, la ciudad de Fundación. Las autoridades confirmaron que el presunto homicida tenía antecedentes judiciales. Había pagado una condena por lesiones personales y tenía una investigación en su contra por violencia intrafamiliar. Contra su expareja, él intentó asesinarla, le disparó con un arma de fuego en tres ocasiones. El detenido continuará en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta mientras se adelantan las investigaciones. Televidentes, aquí en el municipio de Fundación hay ley seca decretada por parte de la alcaldía hasta el próximo miércoles a las 6 de la mañana. No hay una fecha exacta de cuándo llegará el cuerpo y se cumplirán las exequias de Génesis. Estaremos muy atentos a toda la información que se origina aquí
desde el municipio de Fundación. Con la cámara de Carlos Sierra, Bernardo Sanabria, un informe especial para el NTN 24. Feliz noche. Feliz noche, Bernardo, muchas gracias. Y este lunes, durante su conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su total apoyo a su nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. El mandatario ha dicho que, aunque respeta el testimonio de la acusadora, Christine Blasey Ford, espera que Kavanaugh no se convierta en el objetivo de una cacería de brujas. Trump ha deseado también que se adelante una investigación exhaustiva y no se ha opuesto a la posibilidad de que el juez sea interrogado por el FBI. En Washington, Emiliana Molina, periodista NTN 24, tiene esta información. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, asegura que la votación en cuanto al nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, se llevará a cabo esta semana sí o sí. McConnell ha desestimado las acusaciones de al menos 3 mujeres diferentes en contra de Brett Kavanaugh, el nominado a la Corte Suprema por el mandatario estadounidense Donald Trump. Al menos un senador demócrata ha pedido que Kavanaugh se someta a un detector de mentiras. Mientras tanto, el mandatario estadounidense Donald Trump, si bien asegura que quiere que se lleve a cabo esta investigación por parte del FBI, quiere que se lleve a cabo rápidamente. Es por eso que esta investigación tiene como fecha límite el 5 de octubre. Por otro lado, en un esfuerzo por justificar las acciones de Brett Kavanaugh durante la escuela secundaria, el mandatario estadounidense acusa a un senador demócrata de un comportamiento inadecuado. NTN 24 le preguntó al mandatario estadounidense que quién era este senador demócrata y a qué comportamiento se refería o en qué situación, a lo que Trump se negó a responder con un nombre. Ahora están mirando su época escolar y están diciendo que bebió mucho una noche cuando estaba en la escuela. Pues yo te cuento, resulta que conozco a varios senadores, uno que es del otro lado, que es bastante agresivo. Yo lo he visto en situaciones muy malas, ¿ok? He visto a esa persona en situaciones muy, pero muy malas, bastante comprometedoras y, ¿sabes? Creo que es bastante injusto aparecer con cosas como estas. Sin embargo, lo que quieran los senadores está bien por mí. Van a tomar una decisión y lo que quieran está bien para mí. Señor presidente, usted acaba de decir que algunos senadores no son ángeles y que los ha visto en situaciones comprometedoras. ¿Podría decirnos quién y en qué situaciones? No, creo que lo voy a guardar para un libro como todo el mundo y lo voy a escribir. No te lo voy a dar a ti. Por otro lado, la fiscal republicana Rachel Mitchell, quien fue contratada por los senadores republicanos para interrogar a Christine Blasey Ford, la presunta víctima de acoso sexual por parte de Brett Kavanaugh mientras este estaba en la escuela secundaria, asegura que Ford tiene un caso bastante débil y difícil de comprobar. Así que eso estará por verse esta semana, una vez culmine la investigación por parte del FBI. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Buenas noches, Emiliana, gracias. Y Las Vegas ha recordado este 1 de octubre a las 58 víctimas mortales y los más de 800 heridos que dejaba el tiroteo en masa que hace exactamente un año enlutaba no solo a la ciudad, sino a la nación entera. El gobernador de Nevada ha ordenado que las banderas en edificios oficiales ondeen a media asta y se ha dirigido además a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Aseguró que se trata de un dolor que nunca desaparecerá y resaltó el sentimiento de unidad que cubrió a la ciudad de Las Vegas después de la tragedia. El 1 de octubre de 2017, un hombre identificado como Stephen Paddock abrió fuego sobre una multitud que asistía a un concierto de música country desde una habitación del cercano Hotel Mandalay Bay por motivos que aún se desconocen. Se trata de la mayor matanza por arma de fuego en la historia reciente de Estados Unidos. Nicolás Maduro continúa con sus curiosas propuestas para hacer frente a la grave crisis que afronta Venezuela. Este lunes el mandatario venezolano aseguró que se intensificará el programa de granjas escolares. Su objetivo sería, según Maduro, enseñar a los niños a sembrar alimentos y a trabajar con animales. El mandatario aseguró que dichas actividades deben ser aprendidas por menores de 7, 8 o 9 años. Desde la era del fallecido expresidente Hugo Chávez, un plan llamado Todas las manos a la siembra fomenta en instituciones educativas el cultivo de vegetales y hortalizas, así como cría de animales. Maduro insiste en que el rentismo petrolero ha llegado a su fin en Venezuela, por lo que pide continuamente fomentar la producción en todos los niveles, incluida la agricultura urbana. Y la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya ha rechazado la demanda marítima que interponía Bolivia contra Chile. El alto tribunal ha resuelto que Chile no está obligado a negociar una salida soberana al mar con Bolivia. La Corte negó así las pretensiones del gobierno de Evo Morales, el gran derrotado de la jornada.
Por 12 votos a favor y 3 en contra, la Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Bolivia. La Corte concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico con el Estado plurinacional de Bolivia. En la demanda interpuesta en 2013, el gobierno boliviano pedía al Tribunal Internacional 3 puntos: que declarara que Chile tenía la obligación de negociar con la paz, que Santiago había incumplido dicha obligación y que Chile debía cumplirla en un plazo razonable. Pero La Haya negó todos estos alegatos. Rechaza por consiguiente el resto de los alegatos finales presentados por el Estado plurinacional de Bolivia. Según la CIJ, las notas, actas y diferentes declaraciones entre ambos países a lo largo del siglo XX y principios del XXI muestran una intención de negociar por parte de Chile, pero aclaró que esto no significa que esta nación haya adquirido una obligación jurídica que deba honrar. La Corte manifiesta que no se da a entender que su fallo impida a las partes la continuación de su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buena vecindad. Bolivia perdió el acceso al mar hace 139 años tras la Guerra del Pacífico, cuando cedió el departamento del Litoral. En 1904, La Paz y Santiago firmaron un acuerdo de paz que trazó los nuevos límites entre estos estados. Aunque el tratado sigue vigente, Bolivia ha acusado a Chile de incumplir algunas de sus disposiciones, algo que este último niega. Y como un triunfo histórico para Chile y para el derecho internacional, ha calificado el presidente Sebastián Piñera este fallo de la Corte Internacional de Justicia. El jefe de Estado lanzó duras críticas a su homólogo Evo Morales, a quien acusó de generar falsas expectativas a su pueblo, de hacer perder 5 años en las relaciones entre ambos países. Así celebraron en el Palacio de la Moneda los funcionarios del gobierno chileno el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya sobre la demanda marítima boliviana, que le dio la razón a Chile en la defensa de su soberanía. Hoy es un gran día para Chile, pero también es un gran día para el derecho internacional, para el respeto a los tratados internacionales y para la sana y pacífica convivencia entre los países. Además, Sebastián Piñera envió un mensaje al pueblo boliviano, señaló que fueron 5 años perdidos en este proceso y lanzó además duras críticas al presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales de Bolivia ha creado falsas expectativas a su propio pueblo y también ha creado grandes frustraciones a su propio pueblo. Y además nos ha hecho perder 5 valiosos años. Por su parte, parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado aseguraron que el fallo evidencia la fuerza de los argumentos que Chile siempre expuso durante el litigio. Chile debe seguir siendo parte del sistema internacional de justicia y Chile no debe abandonar el Pacto de Bogotá. Claramente acá ha habido una sólida y contundente fallo. Reafirma el fallo en todas sus partes las argumentaciones de Chile, la voluntad de Chile histórica de diálogo. Así Chile da por cerrado este capítulo. Fue el propio presidente Sebastián Piñera quien aseguró que Bolivia jamás tuvo ningún argumento jurídico, político e histórico para esta demanda. Con esta sentencia pues se ratifica lo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera había señalado, y es que el tratado de 1904, donde se definieron los límites entre los dos países, está vigente. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Bolivia no renunciará al mar. Esta ha sido la reacción, al menos del presidente Evo Morales, a la decisión de la CIJ desde las escalinatas del Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia en Países Bajos. Morales ha asegurado que hay una invocación para continuar el diálogo. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar. Su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico.
Y a la fuerza han sido dispersados en Barcelona miles de personas que se manifestaban a favor de la independencia de Cataluña. Los ciudadanos llegaron hasta el Parlamento catalán con el fin de conmemorar el primer aniversario del referendo a favor de la independencia, desconocidos por Madrid. Los separatistas quemaron una bandera de España y los manifestantes lanzaron objetos y pintura contra los agentes que custodiaban el edificio. Utilizando material antidisturbios, la policía catalana logró dispersar a los concentrados que mantenían un forcejeo con los agentes para intentar así acceder a las sedes de los dos edificios oficiales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió este lunes su periodo de sesiones número 169. Durante la jornada se pidió al organismo blindar la lucha contra la corrupción en Guatemala, por lo que se solicitó medidas cautelares para todos los integrantes de la Corte de Constitucionalidad del país. NTN24 está en Boulder, Colorado, donde se adelantan estas sesiones. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro. Hola, buenas noches. Por iniciativa propia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a esta sesión de análisis sobre la lucha contra la corrupción en Guatemala, en particular una labor adelantada por la CICIG y considerada como esencial, no solo para combatir este flagelo que enfrenta la nación centroamericana, sino también para los derechos humanos en ese país. La sesión estuvo caracterizada por ser cerrada, esto a petición del gobierno de Guatemala. Sin embargo, allí estuvieron presentes integrantes de la sociedad civil y también representantes del gobierno guatemalteco. Al término de esa sesión, NTN24 habló con el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, quien estuvo del lado del pueblo guatemalteco y en los siguientes términos nos resumió qué tipo de reclamos fueron presentados ante la comisión. Y de parte del gobierno no hubo ninguna novedad en su argumentación, más que decir que excesos de la comisión de la CICIG, y cuando en 2016 el propio presidente Jimmy Morales en Naciones Unidas pues era elogios, pero no dijo que después lo que pasó, que él mismo, su hijo, su hermano están siendo investigados, entonces eso ya le quitó la objetividad, pero apostando a que la audiencia tenga ya frutos. Ya anunció la comisionada que tiene el caso Guatemala una visita, pidió de una vez a la embajadora de Guatemala en OEA su autorización para venir, lo cual es muy importante porque que contraste lo que aquí se argumentó por parte tanto de la sociedad civil, del gobierno y el Procurador de Derechos Humanos, que también son parte del Estado, para que vaya a ver que realmente nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho es muy frágil y que va más allá del comisionado Iván Velázquez y Jimmy Morales. Es tan frágil que podemos parar como Nicaragua con violencia y eso no lo queremos. Un argumento clave de esta noticia que trasciende de esas declaraciones. Se ha formalizado entonces la petición de que haya una visita especial de seguimiento de la relatora para Guatemala, algo que ya ha sido radicado ante la comisión y que se espera próximamente sea terminado de tramitar para que tenga lugar esa visita. Sobre el particular, NTN24 también consultó a uno de los relatores que recibió todas esas denuncias de parte de la sociedad civil sobre el trabajo de la CICIG, y esta fue la referencia que nos entregó sobre la importancia de esa visita. Nosotros dejamos un catálogo de recomendaciones después de la visita in loco y en desarrollo de esta. Yo creo que sí estamos en mora. En mi criterio estamos bastante en mora de que la comisión vaya. Yo creo que para eso tenemos nosotros una comisionada relatora de país que es la encargada de seguimiento a ese cúmulo de recomendaciones que hicimos recientemente, que fue el año pasado, asistir. Y esto de la CICIG, por supuesto, tiene que ver con el tema, puesto que uno de los puntos basilares de las recomendaciones fue el de la lucha contra la corrupción. A propósito del caso del trabajo de la CICIG en Guatemala, durante esta sesión de la CIDH también fue reafirmado el deseo de que se impongan medidas cautelares para todos los integrantes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, a raíz de los importantes pronunciamientos que ellos esperan dar próximamente a personas investigadas, algunas de ellas cercanas a el presidente Jimmy Morales. Esas medidas cautelares, de acuerdo con los integrantes de la sociedad civil, serán determinantes para que avance el rol y todo este importante trabajo que adelanta la CICIG en Guatemala. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Así finalizamos este informativo aquí en NTN24, el canal de las Américas. Llega ya el programa Club de Prensa. Los invitamos a que continúen informándose siguiéndonos por Twitter en @NTN24. Ahí lo tienen en pantalla. El portal web es www.ntn24.com. Pásela muy bien.